Ministerios Internacionales Comunidad Quirios presenta Predicaciones Dominicales, un espacio de enseñanza y crecimiento en la vida cristiana actual, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Con ustedes, el pastor Víctor Loaiza. Saludos hermanos, en este domingo les saludo. Y bueno, quise grabar el sermón porque muchos de ustedes no pueden acompañarnos hoy en nuestro culto, ya que hoy podemos reunirnos. Y entonces grabo este mensaje, mis hermanos, ya que usted no puede congregarse con nosotros hoy. Y entonces ahí desde su casita usted pueda escuchar el tema que yo preparé para predicar hoy a la iglesia. Y a la vez les recuerdo un saludo a los hermanos allá en Cuba, pastores de Cuba, hermanos de Upala y pastores que en otros lugares nos escuchan a través de este medio. Que Dios les bendiga mucho y siempre decimos la frase que no nos debe desanimar en este tiempo es que Dios tiene control de todas las cosas y el Señor está sentado en su trono, dominando, controlando, con reposo, con dominio, con autoridad. Dios sigue siendo Dios. Y hoy más que nunca le adoramos y le exaltamos a Él, porque Él es el Dios verdadero, el único Dios que merece toda la honra y toda la gloria. Pues bien, mis hermanos, en esta mañana de domingo le puse un título a mi sermón. Y el título que le puse es Cuando la iglesia pierde su sabor. Cuando la iglesia pierde su sabor. Y bueno, tengo 3 textos bíblicos en esta mañana. Y los 3 textos bíblicos hablan sobre la sal. Sí, sobre la sal. Y bien, hermanos, ustedes, hermanas, que usan la sal todos los días, o todos la usamos, ¿no es cierto? Para cuando necesitamos darle un sabor a la comida. Entonces nosotros sabemos algo de antemano, y es que la sal es un compuesto químico. Es un compuesto químico mineral y que está formada por 2 elementos, la sal. Número 1 es el cloro y el número 2 es el sodio. De hecho, el nombre químico de la sal es cloruro de sodio. Y miren, mis hermanos, algo curioso. Tanto el cloro como el sodio son nocivos para la salud. Pero, escuche bien, hermanos, pero cuando se juntan en la proporción adecuada, esto forma la sal. Por lo tanto, hermanos, iglesia, si la sal no puede perder su sabor, si la sal pierde su sabor, entonces, mis hermanos, dejaría de ser sal. Escuche bien. Si la sal pierde su sabor, dejaría de ser sal. Y digo esto muy importante porque Jesús usa una figura, una parábola para hablar de la sal. Pero como es una parábola, escuche bien, Dios va a hablarnos a nosotros como la sal del mundo. O sea, usted y yo, mis hermanos, en la figura que usa Jesús, usted y yo somos la sal. Y oiga bien, mis hermanos, nosotros tenemos que darle sabor a este mundo. Justamente esa es la intención de Jesús. Y por eso yo quisiera en esta mañana compartirles esta enseñanza o sermón acerca de cuando la iglesia pierde su sabor. La otra cosa, mis hermanos, es que ciertamente la sal pierde su sabor, pero
lo hace debido a la influencia de elementos externos. Eso sucede con la sal. De igual manera, el cristiano, de la misma forma, puede perder su capacidad para influenciar escuche bien, debido a los efectos nocivos del mundo en su mente y corazón. Quiero repetirle esto porque me parece que es muy importante. El cristiano, o sea, usted y yo, mi hermano que me escucha, de la misma forma podemos perder nuestra capacidad para influenciar debido a los efectos, oiga bien, nocivos del mundo en su mente y su corazón. Ahora, le recuerdo un poquitito el sermón de hace 8 días. ¿Se acuerda? Yo les hablaba cuando una mente está llena de basura, y usé una palabra quizás muy drástica, quizás no muy recomendable, pero yo dije que cuando hay cochinadas en nuestra mente, cuando nuestra mente está llena de basura, justamente va a influenciar en nuestra conducta, en nuestra vida. Y a la vez, cuando estamos llenos de basura en nuestra mente, es muy difícil que podamos orar de una manera correcta delante de Dios. Y justamente estoy en esta mañana hablándoles justamente que el mundo, y ahora vamos a explicar esa palabra mundo, que me parece que es muy importante que entendamos a qué se refiere la Biblia cada vez que usted escucha o lee en su Biblia la palabra mundo. Entonces, mis hermanos, cuando la sal pierde su sabor, cuando la iglesia pierde su sabor, entonces en esta mañana, a continuación, tenemos las siguientes 3 citas bíblicas. Y cada una de ellas, yo diría que hay 3 discursos, o sea, estoy hablando de Mateo, estoy hablándole de Marcos y estoy hablándole de Lucas, los 3 evangelios, los evangelios sinópticos. A continuación tenemos entonces estos 3 textos bíblicos. Y realmente son 3 discursos diferentes de Jesús, pero en los cuales cada discurso concluye con la misma parábola. O la misma figura, si queremos decirlo así. Una sal que pierde su sabor. Mis hermanos, se lo leo para ustedes o ustedes lo pueden leer en sus Biblias. Número 1 es Mateo, capítulo 5 y versículo 13. Y Mateo lo dice así: vosotros sois la sal de la tierra. Y Mateo pone pero, si la sal se desvaneciere, entonces hace una pregunta: ¿con qué será salada? No sirve más, o escuche bien, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Qué interesante, mis hermanos. No sirve para nada. Escúcheme bien, y le voy a decir algo en aplicación de una vez. Si usted y yo como iglesia del Señor perdemos el sabor, entonces, hermano, la iglesia no está haciendo nada, ni sirve para nada. Suena muy fuerte, ¿no es cierto? Pero eso es lo que dice el texto. El segundo texto bíblico está en el Evangelio de Marcos. Está en el capítulo 9 y está en el versículo 49 y 50. Leo para ustedes. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Y entonces Marcos dice: buena es la sal. Buena es la sal.
Mas si la sal se hace insípida, entonces es la pregunta, ¿con qué la sazonaréis? Y entonces termina diciendo algo muy importante. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y luego el tercer texto bíblico se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 14, versículos 34 y 35. Y Lucas lo dice así: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, entonces hace la misma pregunta, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. Y luego dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Bien, mis hermanos, de estos versículos podemos casi hacer una conclusión. Que ser sal es una característica muy importante del cristiano. Sí, mi hermano, de usted y de mí. Y otra vez, mis hermanos, sabemos las características de la sal. Y quizá las principales son el dar sabor a los alimentos, la preservación de ellos mismos. O sea, la sal preserva. Escuche bien, la sal preserva, la sal da sabor. Y además una de las cualidades de la sal es que provoca la sed. Y se ha dicho mucho acerca de esto. Vean, mis hermanos, tres palabras importantes: sabor, preservación y una provocación. Son tres palabras importantes que tenemos que tener en nuestra mente mientras yo desarrollo este sermón. Ahora, la otra cosa, mis hermanos, en estas tres citas bíblicas se nos tiene una advertencia. Se nos advierte contra el peligro, escuche bien, contra el peligro de perder nuestras propiedades de sal. Entonces, mis hermanos, la pregunta es, y tenemos que hacernos esa pregunta, y yo se la hago en esta mañana. Ahí, escuchen, mi hermano. ¿Cómo pierdo yo mis propiedades de sal? Sí, recuerden que usted y yo somos sal. ¿Cómo pierdo mis propiedades de sal? Bueno, mis hermanos, una respuesta general podría ser pecando. Apartarme de la voluntad de Dios. Ahora, todo esto es cierto, mis hermanos. Pero la Biblia nos da elementos para precisar mejor esta respuesta. Y hermanos, sobre esto trata mi sermón en esta mañana de domingo. Yo le invito otra vez a ir a la primera cita bíblica, que sería Mateo capítulo 5 y versículo 13. Y tengo que leerlo otra vez. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Esta advertencia la tenemos después, escuche bien, mis hermanos, después de lo que se llama las bienaventuranzas, que ellas se encuentran en Mateo capítulo 5 y versículo 12. O sea, desde el versículo 1 hasta el 12, el Señor Jesús habla de las bienaventuranzas. Y cuando termina las bienaventuranzas, ahí introduce la parábola de Mateo 5:13, hablando de la sal. Mis hermanos, esta porción de las Escrituras es parte del Sermón del Monte, que se extiende en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Mis hermanos, cuando usted lee estos tres capítulos de la Biblia que componen el Sermón del Monte,
que son enseñanzas de Jesús en su ministerio, que Mateo, como el escritor del Evangelio, él toma muchas enseñanzas de Jesús y las coloca en un solo discurso. O sea, Jesús enseñó muchas veces sobre estas verdades y Mateo lo que hace es que la resume, la junta en un solo discurso que es conocido en la Biblia como el Sermón del Monte. Ahora bien, entonces cuando Mateo termina de escribir el Sermón del Monte, su discurso termina, hermanos, de esta manera. En el capítulo 7, versículo 24 al mismo 27. Y mire cómo termina, mis hermanos. Es muy importante cómo termina su discurso. Cualquiera pues, así comienza, que me oye estas palabras y las hace. Estamos hablando de escuchar el Sermón del Monte y no solamente escucharlo, sino ponerlo en práctica. Entonces dice Jesús, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y entonces continúa diciendo, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Y hermanos, dice, y golpearon contra aquella casa. Y dice, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero luego dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Mis hermanos, iglesia, es claro que esto se puede aplicar a toda la doctrina que Jesús enseñó. Pero Mateo coloca esta sentencia final al final del Sermón del Monte, de modo que en ella se habla, de lo que en ella se habla es de vital importancia. Y uno de los temas tocados es las bienaventuranzas y en especial es clave para que la sal no deje de ser salada. Escuche bien. Ahora, escuche bien, mis hermanos, porque yo estoy dándole una aplicación de una vez. Escuche bien. Uno de los temas tocados es las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Y en especial es clave, escuche bien, mis hermanos, es clave para que la sal no deje de ser salada. Ahora bien, escúcheme bien. Todo el Sermón del Monte, cuando usted y yo obedecemos la palabra del Señor, estamos siendo sal. Y recuerde, el Señor dijo, el que me escucha esas palabras y las hace. Entonces el hombre prudente es el hombre que tiene sal. Y que entonces su casa sobre la roca, justamente, un cristiano lleno de sal, con sabor, construye su casa sobre la roca. Pero mire lo triste de la otra situación. El hombre que construyó su casa sobre la arena perdió su sabor de ser sal y terminó en una ruina. Entonces le recuerdo algunas bienaventuranzas de este sermón. El sermón comienza así: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los perseguidos por causa de Cristo. Ahora, escuche bien, mis hermanos, iglesia. Todos estos dichos, estoy hablando dichos, las bienaventuranzas, los dichos de Jesús.
Son dichos que si somos sinceros, hermanos, con nosotros mismos, no tienen ningún atractivo de nada. No tiene ninguna atracción, ninguno. Por supuesto, mis hermanos, es obvio que nuestro Señor tenía un propósito al decir todo esto. Escuche bien, el Señor tenía un propósito al decir todo esto. Y mis hermanos, y el propósito más claro es que el reino de los cielos, o sea, el reino donde Dios gobierna, donde el Rey y Señor. Hermanos, este reino es completamente diferente, escuche bien, a lo que hemos estado acostumbrados en el mundo. Y aquí es donde hace un rato yo les decía que quería explicarles un poquitito la palabra mundo. Y entonces nos hacemos la pregunta, hermanos, ¿qué significa estar en el mundo, pero no ser del mundo? Es como un juego de palabras, ¿no es cierto? ¿Qué significa estar en el mundo, pero no ser del mundo? Bueno, entonces se acuerda, o le recuerdo el Evangelio de Juan en el capítulo 17, ¿se acuerda? En la oración intercesora, la oración sacerdotal del Señor. Yo diría que la última oración que hizo Jesús por sus discípulos. Y entre todas las cosas que él oró, él dijo algo como esto: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Entonces, otra vez, esta palabra mundo, siempre el contexto de la lectura bíblica donde aparece la palabra mundo, el contexto nos ayudará. ¿Qué es lo que quiere decir el significado de mundo en ese momento? En otras palabras, por decirlo así, en la Biblia la palabra griega sería la palabra cosmos, que se traduce mundo en español y tiene distintos significados dependiendo del contexto. Ahora, en el contexto, hermanos, de lo que yo estoy hablándoles en este sermón de esta mañana, estoy hablándole de lo que significa el mundo en este momento. Entonces se lo digo ahora. Es esa esfera de la sociedad humana que reúne todas las fuerzas operativas que se oponen a la voluntad de Dios. Todo lo que se opone a la voluntad de Dios, ese es el mundo. Que a la vez este sistema del mundo conspira, escucha, es una conspiración contra su reino en la historia, en el reino de Dios en la historia. Y a la vez, y el progreso espiritual del ser humano. Es la suma de todas las influencias que emanan de los seres humanos y de las cosas que están a su alrededor y que atraen a estos para alejarse de Dios. Ese es el mundo quien le hablo, mis hermanos. Todo lo que nos distraiga del reino de Dios, ese es el mundo. Por supuesto, mis hermanos, el significado de cosmos, del cual estoy hablándoles en esta mañana, justamente es este sistema o organización, específicamente el sistema organizado, establecido por el mismo Satanás para impedir que las personas vivan para Dios. El sistema del mundo, hermanos, gobernado o aprovechado por el diablo mismo, Satanás, es lo que hace o lo que puede hacer que usted y yo nos impida ser personas que vivamos para Dios. Ahora les recuerdo el sermón otra vez, mis hermanos. Noé tuvo que enfrentarse a esta realidad. Noé estaba construyendo una arca que era una locura para aquel entonces. Pero él se mantuvo, recuerde bien, él se mantuvo firme en su fe, que lo llevó a construir el arca,
que duró sus años haciéndolo, siendo invadido por el pensamiento de aquel entonces, por el sistema de aquel entonces, y Noé prevaleció con su fe. Justamente, mis hermanos, Dios nos dio un mandamiento sólido e incondicional respecto al mundo. Usted lo puede leer en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 15. Así, radical, dice el texto bíblico: no améis al mundo. Y otra vez, este sistema por los hombres a través de la historia que nos tratan de sacar del camino de la voluntad de Dios. Mis hermanos, como creyentes, es necesario saber claramente lo que es el mundo, a fin de que seamos guardados de amarlo y de ser engañados y distraídos por él. Iglesia, si cumplimos nuestra misión, seremos semejantes a Noé, que por su fe, escuche bien, condenó al mundo. Hebreos 11:7. O sea, condenó el sistema de ese mundo. Y en efecto, hermanos, Noé, él predicó la justicia y advirtió a sus contemporáneos. Segunda de Pedro 2:5. Hermanos, Noé puso a la vista de ellos el arca de la salvación, admitiendo además animales y quedando el arca abierta hasta el último momento. Génesis 6:7. El arca estaba abierta hasta el último momento. Iglesia, nosotros tenemos el arca del evangelio que predicamos y está la puerta abierta, ese arca de salvación, hasta el último momento. Sí, hasta el último momento. Mis hermanos, en contraste con su fe, sus vecinos no murieron a causa del agua del diluvio. Escuche bien, hermanos. Siempre hemos dicho cómo murieron las personas y por qué murieron, y le echamos la culpa al diluvio. Es algo erróneo. No, mis hermanos. En contraste a la fe de Noé, todo el mundo habitado en aquel entonces no murieron a causa del diluvio, sino, escuche bien, murieron a causa de su propia incredulidad. Eso lo llevó a la terminación por el juicio de la incredulidad. En el tiempo de Noé fue la causa de recibir el juicio de Dios y que fue dado a través de aquel diluvio. Ahora, mis hermanos, nos acercamos a la segunda venida de Cristo y otra vez nuestra fe es un contraste a este sistema del mundo que no quiere nada con Dios y que entonces viene el juicio de Dios, juego de Dios, y será a causa igual de su propia incredulidad en la segunda venida de Cristo. Y hermanos, si nosotros mismos hemos sido fieles y seremos fieles, tendremos un día aparte en ese juicio del mundo. Sí, 1 Corintios 6:2. Seremos testigos de ese juicio que viene. Noé pudo ver el juicio de Dios a través del diluvio y nosotros veremos el juicio de Dios también. Pero nuestra fidelidad a Dios hace que escapemos de ese juicio. Mis hermanos, para los apóstoles y para nosotros, antes de haber conocido la palabra de Dios, en verdad la verdad era otra. Hermanos, para nosotros ser bienaventurado es ser rico, carnalmente hablando, nunca pobre de espíritu. Para nosotros bienaventurado es estar siempre con una sonrisa en los labios. Pero Jesús nos dice que los que sufren por el estado actual de las cosas, ellos son bienaventurados. Jesús nos impulsa a cambiar nuestra manera de pensar de una manera completamente radical. En primer lugar, mis hermanos, en el reino de los cielos no se puede tener las mismas expectativas
que hay en el mundo. Lo que necesitamos urgentemente es un cambio de mente. Sí, mis hermanos, Romanos capítulo 2 y versículo 2. El apóstol Pablo, hablando de las implicaciones de la fe, de la salvación, del creyente, él dice esta rotunda verdad: no os conforméis a este siglo. Otras versiones dirían así: no os conforméis a este mundo. En otras palabras, que el sistema del mundo no sea quien llene nuestra mente de basura. Y más bien, si hay basura en nuestra mente, la palabra de Dios dice que debemos de ser transformados. Es una transformación por medio de ¿qué? De una renovación de nuestro entendimiento, de una renovación de nuestra mente, una renovación de pensar diferente. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios siempre es agradable y es perfecta. Este es el primer texto bíblico de esta mañana. Voy ahora a un segundo texto bíblico. En Lucas capítulo 16, versículo 13 al 15. Mire lo que dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces, conclusión: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo interesante es que cuando Jesús dice estas palabras, dice que y oían todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, escuche bien, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La frase, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, confirma lo que venimos diciendo, iglesia. Esto es precisamente lo que Jesús nos quiere hacer entender en las bienaventuranzas. El sistema de Dios, iglesia, es completamente diferente que el sistema del mundo. Entonces, un cambio total de nuestras perspectivas es necesario, mis hermanos, para ser sal. No podemos ser sal viviendo conforme al sistema de este mundo. Las bienaventuranzas, en ellas se habla de los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Luego Jesús se dirige a sus discípulos y les advierte que son bienaventurados cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Porque su galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Mis hermanos, en este pasaje, Jesús no le habla a los pobres. Escuche bien. No le habla a los pobres. No le habla a los que lloran. No le habla a los mansos. No le habla a los que tienen hambre y sed de justicia.
No le habla a los misericordiosos. No le habla a los de limpio corazón. No le habla a los pacificadores. Y no le habla a los que padecen persecución a causa de la justicia. Jesús, mis hermanos, en realidad les está hablando a sus discípulos, a sus seguidores, y les está hablando de la importancia de cumplir su tarea con los pobres, con los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, etc. Jesús llama a sus seguidores a que salgan, y hermanos, y por decirlo así, y fabriquen mansos, a gente con hambre y sed de justicia, misericordiosos, a limpios de corazón y a pacificadores. Por lo tanto, lo que Jesús está hablando es de misión, hermanos, es de la obra suya. La sal tiene una misión, mis hermanos, y la sal tiene que cumplir su misión. Por supuesto, luego, sí, Jesús utiliza la figura de la sal con el fin de invitar a sus seguidores al cumplimiento de la tarea. Es decir, o la sal pierde su sabor cuando no cumplimos su misión. Bien, la segunda parábola se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 49 y 50. Y el texto dice así: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Mis hermanos, siempre el contexto es vital en nuestra lectura bíblica. Miren, leamos lo que Jesús dijo en los versículos anteriores. En el capítulo 9, versículo 43 al 48. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida banco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ello no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí tenemos otro lenguaje de Jesús, lo que le llamamos exageraciones en el lenguaje, pero Jesús dice una verdad: si tu mano fuese ocasión de caer, dice córtala. Realmente lo que Jesús está diciendo es cortar con esas acciones que estamos haciendo. Las manos es todo lo que nosotros hacemos. Hacemos negocios, con nuestras manos podemos hacer tantas cosas para bien o para mal. Y entonces dice que tiene que haber algo radical, corte con eso. Y el otro pasaje bíblico dice: y si tu pie fuera ocasión de caer, tu pie tiene que ver dónde vamos, con quién andamos, dónde estamos yendo, qué es lo que estamos haciendo, qué planeamos hacer, todo esto. Córtalo rotundamente. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno. Al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ello no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Que vemos, que estamos leyendo, con qué estamos llenando nuestra mente, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ello no muere y el fuego nunca se apaga. Iglesia, lo que normalmente es una locura adquiere sentido en el reino de Dios. Para hacer sal no se puede pensar como en el mundo. Es decir, aferrarse a cosas de este sistema del mundo por mantenerse en el pecado. Otra vez, lo que esta vida queda relegado. No es sino que cumplir, mis hermanos, el mandamiento antiguo: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Mis hermanos, el mundo es el gran enemigo de Dios. Este sistema, el mundo, que va contra Dios con sus leyes, con sus acciones corruptas que invaden este mundo, el mundo se convierte en el enemigo de Dios. Este sistema donde Satanás ha aprovechado la corrupción pecaminosa de los hombres para él definir y gobernar este sistema. Este mundo es el gran enemigo de Dios. Si preferimos algo de este mundo que se superponga a él, mis hermanos, perderemos nuestra calidad de sal. Sí, este sistema, el mundo externo, es lo que hace que perdamos nuestro sabor como sal. ¿Y cómo termina Dios con este tema? Dice así: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Mis hermanos, Marcos, esta figura literaria, esta parábola acerca de la sal, se encuentra después del llamado a servir. Mire Marcos 9:35. Entonces, él se sentó y llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Hermanos, el problema comienza con la discusión sobre quién es el mayor. Discusión típica entre los seres humanos, al afán de sentirnos más que los otros. Entonces Jesús toma a un niño para ilustrar su enseñanza y luego hace una invitación a cuidar de los pequeños, para lo cual es preferible despojarse de todo aquello que pueda ser impedimento para el cumplimiento de la tarea. Por lo tanto, el sabor de la sal es el servicio. Sí, mis hermanos, cuando usted deja de servir a Dios, pierdes el sabor. Si te mantienes sirviendo al Señor, te mantendrás siendo sal. El más importante de todos es el que sirve. La sal pierde su sabor cuando la misión no es servir. Mis hermanos, Dios nos ha llamado a servir. Nos ha salvado para servir. Nuestra misión en la iglesia es servir, no es servir. El tercer pasaje se encuentra en Lucas capítulo 14, versículos 34 y 35. Dice así: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, la lectura de Lucas capítulo 14, del versículo 26 al 33, explicará totalmente lo que he querido decir y confirmará lo que venimos diciendo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, escuche bien, si no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, escuche bien al final, no puede ser mi discípulo. Escuche esto con la enseñanza de la sal. Si usted ama más a su papá, a su mamá, mujer, hijos, hermanos y hermanas que al Señor, usted no puede tener sabor a sal. No puede ser un discípulo del Señor. El que no lleva su cruz, viene en pos de mí y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y entonces la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, y no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento
y no puede acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, con el otro está todavía lejos, le envían la embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mis hermanos, la entidad que puede hacernos perder nuestra propiedad de sal es el mundo. Tanto en su forma de pensar, la cual nosotros arrastramos y por lo cual necesitamos, en iglesia, una vez más se los digo, una renovación en nuestra mente, y también al aferrarnos convulsivamente a cosas de él, cosas que pueden ser tan íntimas como una parte de nuestro cuerpo o un familiar. El énfasis de Lucas es tener un compromiso. En Lucas, hermanos, la figura se encuentra después del llamado al seguimiento. Así que cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y mis hermanos, la misión es el servicio y el servicio es compromiso. 3 cosas fundamentales para hacer sal y no perder su sabor. La misión. Número 2, el servicio. Número 3, el compromiso. Jesús habla de la importancia de la renuncia. La renuncia de aquello que se interpone a los propósitos, a la tarea. Solo quien es capaz de renunciar, escuche bien mis hermanos, evidencia poseer compromiso. Y sin compromiso no hay servicio. Y sin servicio, mis hermanos, no hay misión. La sal pierde su sabor cuando no hay compromiso. Y hoy, mis hermanos, vivimos una época donde muchos creyentes no quieren compromiso. Hay muchos hermanos que asisten a las iglesias para cantar, para escuchar, para sentirse bien, pero no quieren ningún compromiso, no pueden ser sal. Después de ver los 3 textos, mis hermanos, en esta mañana, podemos observar que en los 3 casos, las figuras se utilizan en relación con el propósito de Dios. Y es cuando podemos volver a la metáfora de Jesús. ¿Puede la sal perder su sabor? ¿Puede algo perder su sazón de ser y seguir siendo? ¿Puede el seguidor de Jesús perder su misión y seguir siendo seguidor? Mis hermanos, el cristianismo es misión. El cristiano se debe comprender a sí mismo en términos de misión. Y cuando el cristiano pierde el horizonte de su misión, sencillamente pierde el sentido de su vida. La iglesia, mis hermanos, fue establecida por Dios con el fin de cumplir una misión. Hagan discípulos a todas las naciones. Enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Mateo 28:20. Para cumplir su tarea, la iglesia ha creado una serie de estrategias, medios de comunicación, hospitales, colegios, universidades, imprentas, distintas organizaciones para la asistencia social, entre muchas otras. Lamentablemente, muchas de estas estrategias han perdido el horizonte y se han dejado desviar por los estándares que propone el humanismo, las leyes del Estado, la competencia secular
y el apetito por los intereses económicos de poder. De igual manera, el cristiano inmerso en el mundo gracias a su profesión, a sus responsabilidades laborales, han sido absorbidos por un mundo que que le hace perder fácilmente el horizonte de misión. Mis hermanos, el caso hipotético de que la sal deje de saber a sal es un absurdo, por lo tanto es una figura irónica para hablar de algo que no puede ser. Entonces Jesús advierte, mis hermanos, asimismo es irónico, absurdo, imposible que la iglesia siga siendo iglesia si no se dedica a hacer aquello para lo cual fue instruida. Por lo que las instituciones y empresas de la iglesia tampoco se pueden desviar de la misión de la iglesia. Asimismo es irónico, absurdo e imposible que un creyente siga siendo creyente si no se dedica a cumplir la misión para lo que fue llamado. Y le pongo un ejemplo así, mis hermanos. Una fábrica de zapatos que no hace zapatos no es ya más una fábrica de zapatos. Un cristiano no puede perder el horizonte de su misión, su servicio y su compromiso y seguir siendo cristiano. Entonces ahí, por lo tanto, mis hermanos, la sal pierde su sabor cuando algo no hace aquello para lo que fue diseñado. La sal pierde su sabor cuando alguien no hace lo cual fue llamado. La sal pierde su sabor cuando la iglesia ya no disciplina o no disipula ni enseña a guardar la ley de Dios. Cuando la iglesia deja de predicar y discipular, la sal ha perdido su sabor. Cuando el cristianismo no levanta su voz de inconformidad por el pecado del mundo, la sal ha perdido su sabor. Cuando el cristianismo no es modelo para el mundo, sino que busca en el mundo modelos para seguir, la sal ha perdido su sabor. Cuando el creyente se olvida de su tarea, la sal ha perdido su sabor. Cuando el creyente deja de servir, la sal ha perdido su sabor. La sal pierde su sabor cuando se ha perdido el compromiso con la obra del Señor. La sal pierde su sabor cuando un joven es arrastrado por el mundo. Cuando el culto ya no es para rendir la honra a Dios, sino para satisfacer las emociones del hombre. La sal pierde su sabor cuando la adoración a Dios se convierte en un espectáculo público. La sal pierde su sabor cuando la predicación ya no es para confrontar y edificar, sino para ilusionar y encarar. Cuando el ministerio no es para servir a Dios, sino para resolver problemas laborales o para conseguir posición social. Mis hermanos, todos estos ejemplos que les he dado es justamente cuando el sistema del mundo ha invadido la iglesia, cuando el sistema del mundo se ha convertido en el enemigo de Dios. Y mis hermanos, que el Señor nos ayude a no perder el sabor como iglesia. Que usted y yo sigamos siendo iglesia, manteniendo el sabor. Un saludo, mis hermanos, en esta mañana una vez más. Que Dios les bendiga muy ricamente. Amén. Ministerios Internacionales Comunidad Quirios agradece su escucha en una edición más de Predicaciones Dominicales. Esperamos contar con su colaboración para difundir la palabra de Dios en toda la tierra. Den gracias al Señor por todas las maravillas que hace. Proclámenlo a todas las naciones. Salmo 105:1.
Un caluroso saludo y hasta pronto.